Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Invertir con un Profesional Draco TV. Hoy ya tenemos muchísima gente conectada. Sé que esta compañía genera muchísimo interés y esta es la razón por la cual hemos organizado la Semana de Nagarro, podemos decir, donde vamos a hacer la tesis. Veréis que con un enfoque diferente. Y la semana que viene, recordaros que viene Manas Fuloria, el CEO, en esta iniciativa única en España y diría en el sur de Europa si excluimos Reino Unido, donde os traemos a los CEOs porque sabemos que el inversor retail no tiene acceso a los CEOs de compañías, por tanto, Invertir con un Profesional Draco Global os trae a esa iniciativa propia estas compañías. Vamos a pasar, veo que hay muchos comentarios ya. Antes de empezar, quiero hacer un comunicado público y es que ya no soy oficialmente el gestor de Draco Global SICAP desde el mes pasado. ¿Vale? Próximamente anunciaré exactamente cómo va a seguir el proyecto de Draco, pero ya os podéis imaginar que evidentemente con el cambio regulatorio de las SICAPs, esto hizo mucho daño a este tipo de vehículo, por tanto... próximamente explicaré cómo ese proyecto va a pasar a formato fondo. No va a ser en Jesuris, ¿vale? Pero ya lo explicaré más adelante. ¿Qué es lo positivo? Pues que temporalmente, probablemente durante 2 meses, calculo, tendré más tiempo para hacer directos, vídeos para el canal de YouTube. Por tanto, os tiene que alegrar porque podré estar más encima del canal, ¿vale? Dicho esto... aquí Javier nos comenta con ganas de ver cómo se analiza la compañía. La tengo bastante estudiada o la lleva en cartera, pero seguro que me sorprende algo. Un placer estar un día más aquí. Ahí, que es un clásico ya. Buenas tardes, estupendo volver a estar en tu directo. Además, con una compañía tan seguida. Deseo ver el aporte diferente. Peri, que también es un clásico. Creo que es alumno de los cursos, creo recordar. Buenas, Jesús, otro clásico. Hoy Nagarro sí, creo que ha subido un 7%. Bueno, hay muchísimos comentarios, ¿vale? JF Paredes, buenas tardes. Damián, ¿qué tal? Javier Cabrera, buenas. Luis Graviel, bienvenido desde Chile. Me encanta porque ya hay mucha gente de Latinoamérica. De hecho, en los cursos tenemos muchos alumnos de Latinoamérica. Por tanto, bienvenidos a todos. Javier Santos, Javier Vivero, Mario, también otro clásico, alumno de la primera edición. Mexican Investor, también conocido en Twitter por sus tesis. Gracias, Diego. Bueno, no puedo ya sacar a todos los comentarios que hay. Bueno, sí, lo voy a hacer. Diego, Juan Barrios, Javier Cabrera. Sí, Kim con Q, con Cano. Aunque alguna vez me lo ponen, pero es Kim con Q. Albert Pérez, buena tarde, un placer oírte, gracias. Joel Martínez, es nuevo, pues bienvenido. Probablemente ya no te vas a ir de este canal si lo que quieres es subir tu nivel de análisis. Mexican, ¿te gustaría seguir siendo gestor de fondos, aunque sea fuera de Draco? Evidentemente. O sea, lo único que he dicho es que el formato SICAP ya no es un formato viable, en mi opinión. Por tanto, se va a canalizar vía fondo, pero no va a ser en Jesuris. Miquel, bueno, muchísima gente. Koume tiene ansias de ver la tesis, deseando de ver la presentación. Bueno, hay mucha expectativa, espero que os guste. Chema, curioso que ayer presentó sus resultados espectaculares y hoy es cuando sube. Ahora lo comentaremos todos. Carlas, la entrevista con Albert Prados. La verdad que tuve problemas con el audio. La verdad es que hoy estoy emitiendo, como siempre, los directos con OBS, pero las entrevistas son con StreamYard. Y no sé por qué razón el micro no se oye bien. ¿Me podéis confirmar que el audio es correcto? Yo creo que se escucha perfectamente. Y creo que ya he detectado dónde está el problema. A ver si alguien me lo puede comentar por el chat, si el audio es correcto. Eduardo, muy bien, sí, perfecto, vale. Muy bien, pues dicho esto y mencionada ya esta noticia, repito, si hay algún accionista de Draco Global conectado, que contacte conmigo por privado, ¿vale? Le explicaré cómo debe de proceder, ¿vale? Pero próximamente ya anunciaré cómo seguimos. Bueno, sin más, vamos a empezar con esta tesis. Como siempre, cambiamos la vista. Esto me obliga a modificar las pantallas. Y vamos a capturar... Esta tesis va a ser un poco más larga, yo creo, que las habituales que hago en el canal, pero ya que genera tanto interés, yo creo que valía la pena dedicarle algo de tiempo, ¿vale? Y ya veréis que hay como 2 tesis
¿vale? Pero bueno, no quiero avanzar cosas y lo vamos comentando. Sí que os diría que si queréis, para que sea más fluido y no haya interrupciones, si queréis, al final de la tesis hacemos un Q&A. Así no estoy respondiendo preguntas por el medio, porque cuando después se ve el vídeo en grabado, pues igual es más... no es tan bonito de ver o es más denso, ¿vale? Por tanto, si os parece, pues yo lo haría así. Evidentemente, si hay alguna pregunta interesante, pues la hacemos. Acordaros también que tenéis el curso 10K, ¿vale? Lo tenéis aquí abajo. El curso 10K es uno de los 5 bloques del curso avanzado. Es un curso de análisis contable y financiero. Exactamente te enseña a analizar el documento más importante de un inversor en acciones, que es el formulario 10K. Si no entiendes el formulario 10K, no puedes invertir en acciones, sobre todo en small y mid caps. Está teniendo mucho éxito. Es un curso exclusivo. Os aseguro que no vais a encontrar nada en español y probablemente nada en el sur de Europa parecido a lo de este curso. Os invito a que leáis los testimonios. La gente le está gustando mucho. Y, repito, es uno de los bloques del curso avanzado que estamos realizando ahora y que termina a finales de noviembre. ¿Vale? La próxima edición será en abril del año 23 y los alumnos del curso 10K pues tendrán un descuento del 50% sobre el precio que hayan pagado del curso 10K si se apuntan en el curso avanzado. Juan Barrios nos comenta que él está haciendo el curso 10K y que está muy satisfecho por ahora. Pues me alegro. Juan, perfecto. También los documentos aparte decía que detalles son muy interesantes, ¿vale? Bueno, el que quiera formarse y seguir subiendo su nivel, pues que sepa que tiene este curso, ¿vale? Es un curso de casi 20 horas, muy interesante y exclusivo, pues porque no lo va a encontrar en otro sitio, ¿vale? Ya sabéis que esta iniciativa que estamos haciendo, esta tesis de inversión de Nagarro, entra dentro del club de inversión, donde vamos analizando diferentes compañías. Hasta ahora hemos analizado ya unas cuantas, yo creo que con bastante detalle y sin extendernos demasiado. Probablemente hoy nos extendamos más porque es una compañía que interesa. Aquí tenemos un comentario de Eduardo que agradezco. El curso avanzado es una maravilla. Pues me alegro, Eduardo, que te aporte tanto valor, ¿vale? La idea de este curso avanzado es explicarte todo aquello que no te explican o que no encuentras en los libros, ¿vale? Porque para explicarte algo que ya encuentras en los libros, pues mejor te compras el libro. Por tanto, muchas gracias, Eduardo. Hasta ahora hemos hecho tesis en Paysign, una compañía muy interesante en el entorno macro en el que estamos, XPEL, Mavericks Metals, que Triple Flag, que es una royalty parecida a Franco-Nevada, ¿vale? Una Tier 1, anunció la fusión con Mavericks Metals. La verdad que el precio no me gustó nada porque fue por debajo de $4, pero pues digamos que habría que buscar un reemplazo a esta compañía. Hablamos de Tesla, Grifols, Medifast, ¿vale? Evidentemente voy a seguir la cartera que tenía hasta que pueda dar más noticias al respecto. Un disclaimer antes de empezar: todo el material e información ofrecido en este canal siempre es totalmente educativo. Esta tesis de inversión ha sido elaborada con información de la propia compañía, información de competidores, información de prospectiva de mercado, como nuestra entrevista con Albert Prados, conversaciones con el propio equipo directivo de Nagarro. Evidentemente, yo antes de hacer esa entrevista a Manas Fuloria, pues he hablado una o varias veces con el equipo directivo y con Manas. Por tanto, de ahí extraemos información. Los precios objetivos expresados sabéis que solo representan un valor subjetivo en la valoración y están sujetos a los riesgos habituales del mercado y en ningún caso suponen un servicio de análisis, recomendación, y los inversores no deben operar en base a esta información. Invertir con profesional de OKTV podría mantener posiciones de forma directa e indirecta en los valores aquí mencionados. Muy bien, 4 datos para empezar de Nagarro, ¿vale? Aquí tenemos a otro alumno del curso, José Antonio. Estoy de acuerdo con Eduardo, muy buen curso para subir el nivel de comprensión de lo que es analizar una empresa. Ok, gracias, José Antonio. Hoy no tenemos curso, por eso hacemos el directo. Los cursos tenemos mañana. ¿Vale? Capitalización bursátil, market cap casi de 1.5 billón, ventas LTMs últimos 12 meses. A mí me gusta utilizarlo bastante, casi 800 millones de euros. Insiders, 18%. Ya veréis que la participación del board y de los ejecutivos de Nagarro es aproximadamente el 50%, ¿vale? Está repartido entre insiders y la parte de private, es decir, a partir de compañías. Y Manas Fuloria es el cofundador, ¿vale? Junto con su socio. Lo primero que vamos a hacer es, porque yo sé que esta compañía hay muchas tesis en redes sociales, la gente tiene mucho interés, probablemente pues porque Alejandro Truvalio pues habló de ella. Entonces lo primero que voy a hacer es introducir cuál es la tesis de consenso en redes sociales, porque ya os podéis imaginar que yo no os voy a hablar de esto,
¿vale? Porque ahí no aportaría ningún valor, ¿vale? Yo siempre diferencio las tesis entre una tesis de consenso, que básicamente es aquella tesis que lo que hace es, me hace una descripción del negocio, es decir, una información que yo puedo encontrar perfectamente en el 10K, simplemente me hace un resumen de esa información, y que utiliza los datos de consenso de analistas para hacer los cálculos. Eso para mí es una tesis de consenso o tesis de redes sociales. Entonces vamos a ver de forma muy rápida cuál es la tesis de consenso y después veremos pues, cuál es mi opinión y cómo yo he construido pues, este análisis. ¿Cuál es la tesis de consenso? La tesis de consenso lo que nos dice es que esta compañía Nagarro, ¿vale? Consultora de IT, básicamente es lo que implementa es software de terceros, es decir, no software propio, sino software de SAP, Oracle, Microsoft, etc. Y aparte, pues también personaliza ese software a sus clientes, pues si un cliente demanda alguna especialización que no se puede dar, porque los softwares de terceros pues suelen ser softwares estándares, pues tiene ese doble juego, ¿no? De instalar, ¿vale?, el software estándar o bien de personalizarlo, en función de lo que quiere el cliente. Esta división que ellos llaman Digital Product Engineering, ¿vale?, que básicamente es crear aplicaciones, es el 50%. Y después hay otras divisiones, ¿vale?, de e-commerce, etc. Evidentemente, como todas las compañías consultoras de IT, es una compañía diversificada por sectores y diversificada por clientes, ¿vale? Hasta aquí nada diferente. Hay otras compañías que nos ofrecen perfectamente este perfil, ¿vale? ¿Por qué? Porque la consultoría de IT, ¿vale?, es un mercado muy fragmentado, un mercado muy competitivo, hay muchas compañías. Fragmentado quiere decir que hay muchas compañías, pero que ninguna domina tiene una cuota de mercado del 20 o del 30%. Y es un mercado, evidentemente, en fuerte crecimiento. Aquí habría que diferenciar diferentes segmentos. Si estás más posicionado en IT, infraestructuras, pues el crecimiento es más bajo, pero en una crisis, en una recesión, eso te protege. Si estás más posicionado en IoT o inteligencia artificial, como puede ser Nagarro, pues eso te da mayor crecimiento, pero también te puede penalizar en una crisis. No voy a explicar yo ahora, pero tenéis 1000 informes de consultoras como Gartner que pues, nos dicen que este negocio va a crecer pues, a tasas anualizadas del 12% durante los próximos 5 años y que la TAM, la oportunidad de mercado estimada para este negocio, está en torno a los 550 billones de dólares. Esto lo encontráis en el 10K, ¿vale? No hace falta que lo diga yo, ¿vale? Pero básicamente pues, es un mercado muy grande y parece que entran muchísimas compañías. Nagarro está en un proceso fuerte de contratación de ingenieros de software. Esto lo vamos a actualizar ahora con la publicación del 3Q. Están 18.900 ingenieros o profesionales, más o menos. Y por este servicio, pues en muchos países, y su base de profesionales está en la India, y eso la equipara a Cognizant y la separa, por ejemplo, de otras compañías como EPAM, ¿vale? Veremos exactamente estas diferencias. Su estructura es descentralizada, es flexible, es rápida, esta veremos que puede ser una ventaja competitiva, y se organiza en torno a lo que ellos llaman los Global Business Units, ¿vale? Como apunta Eduardo, sí, son 18.000 y pico a finales del tercer trimestre. Básicamente aquí tenemos la tesis de consenso, ¿vale? Es decir, parece un negocio interesante en un mercado en crecimiento, muy fragmentado, donde hay oportunidad para todo el mundo. Nagarro es una compañía más pequeña, por tanto está en una fase de crecimiento más alto, está contratando muchísimos profesionales y con esta estructura descentralizada pues trata de ser más eficiente y reducir costes. Vamos a hacer la valoración que hace el consenso sobre Nagarro. Repito, esta no es mi valoración, ¿vale? Para después ver cómo realmente, si uno quiere analizar en detalle una compañía, cómo lo tiene que hacer. Lo primero es que si nos basamos en el consenso de analistas, tenemos que tener claro que Nagarro solo tiene un analista que sigue la compañía, ¿vale? Y ahora os lo demostraré porque siempre he dicho que yo conozco muy bien TIKR porque yo utilizo la base de datos donde TIKR compra los datos. Y ahora os lo voy a enseñar, que es Capital IQ. Entonces, cuidado con utilizar el consenso de analistas cuando únicamente tenemos un analista que está emitiendo una recomendación. Por tanto, el consenso de analistas pasa a ser una opinión personal de un analista. Os lo voy a enseñar. Vamos a internet, ¿vale? Quiero ver que se ve bien, ¿vale? Estamos en TIKR, correcto. Esto es Nagarro, vamos a Analyst Estimates. Fijaros que vamos a hacer una presentación, vamos a ver directamente TIKR, volveremos después al slide, después iremos al Excel, ¿vale? Yo creo que así puede ser más divertido. Fijaros que si me pongo encima del número de ventas, me dice que hay 4 analistas que están estimando ventas para el año 22,
4 analistas para el 23, 4 analistas para el 25 y 24 y 2 al 25. Y si bajo en EBITDA me dice lo mismo. Pero ojo, porque esto no es siempre así, ¿vale? ¿Por qué no es así? Porque si yo voy al software donde TIKR compra los datos, ya sabéis que TIKR tiene un acuerdo con este software que estáis viendo, que es Capital IQ, en el cual Capital IQ le cede los datos, no todos, le cede los datos, ¿vale? Y a través de esa suscripción, pues tú te puedes suscribir. Esto es Nagarro, voy a ver los estimados que me da Capital IQ de consenso, y lo bueno de esto es que yo me puedo ir, por ejemplo, a las ventas estimadas para el año 22, que es el mismo número que tenéis en TIKR, pero puedo ver ese número de dónde sale. Entonces, cuando yo clico ahí, lo que veo es que únicamente tengo 2 analistas y uno no tengo el nombre, ¿vale? Perdón, 3 analistas que están contribuyendo a esto, ¿vale? O sea, para el año 22 tengo 4, ¿vale? Pero si yo me voy, fijaros, al año 23, hago lo mismo, quiero saber cuál es la media, cuántos analistas están aportando datos, ¿vale? Aquí ahora han incluido 1, ¿vale? Aquí veo los 4 y aquí puedo ver la progresión, lo que opinaba cada analista y cómo ha ido cambiando su recomendación, ¿vale? No siempre porque yo tenga 4 analistas en ventas quiere decir que tenga, pues por ejemplo, aquí siga teniendo 4 analistas que me ofrecen datos pues de EBIT, de EBITDA. Fijaros, ves, aquí ya ha bajado a 3. Y si voy bajando en la escala o me voy alejando en los años, veréis cómo el número de analistas se reduce, ¿vale? Por tanto, cuidado con únicamente fijarse en que aquí pone 4 analistas, porque después los datos no siempre reflejan opinión de esos 4 analistas, ¿vale? Por tanto, a mí el consenso de analistas, a menos que hayan 10 analistas o más opinando, pues lo veo con pinzas, ¿no? Pero hasta ahora estamos haciendo la valoración del consenso. El consenso nos dice que con los números actuales, Nagarro va a ganar, por ejemplo, en el año 22, 4,44, esto ya es conocido. En el año 23, 5,12. En el año 24, 6,42. Yo veo que en general la mayoría de vosotros cogéis o utilizáis el consenso de analistas y utilizáis 3 años hacia adelante, ¿vale? Eso no lo sé, pero intuyo que alguien os ha explicado que eso debe ser así, ¿no? Por tanto, utilizáis este número, el 6,42. Fijaros que esto refleja un entorno macro normal, porque ya sabéis que el consenso de analistas nunca os va a avisar, bajo ningún concepto, el consenso de analistas va a introducir unos números que reflejan una recesión o un entorno macro. Por tanto, primera idea sobre este número, cuidado, porque este número refleja una situación macro positiva. Entonces, si cogemos ese 6,42, que es el dato de consenso, tenemos otra variable que tenemos que coger y es, muy bien, sabemos que el EPS, ¿no?, famoso 3 años en adelante, es 6,42. ¿Cuál es el múltiplo que vamos a utilizar? Y he programado un directo más adelante, de aquí 2 semanas, para ver cómo se eligen los múltiplos, cosa que estoy totalmente en desacuerdo cómo lo hacen las redes sociales. Primero, Nagarro no tiene una serie histórica para fijarnos en un múltiplo, porque salió a cotizar pues a finales del 2021. Y encima salió a cotizar en un momento de expansión monetaria brutal, ¿vale? Como fue pues que a consecuencia de la pandemia, la COVID, pues el gobierno americano en Europa, en todos los países, emitieron muchísimas monedas, quantitative easings, bajaron los tipos, etc. Por tanto, fijaros que la valoración de Nagarro aquí no se ve, pero esto es el retorno. Perdonad, esto es el retorno, ¿vale? Que la caída que habéis visto, pues de 200 a 100, ¿vale? Un 50%. Vamos a hacer una cosa, porque lo que quería aquí era poner, pero ya que tenemos aquí TIKR, lo vamos a hacer. Si yo me voy a buscar la serie más larga que tenga de Nagarro, que es, como decía, del año 21, y grafico el PER forward, lo que veo es que la compañía salió a cotizar a 30, con la expansión monetaria se fue pues, a 70 veces beneficios, una barbaridad, es cuando la acción cotizaba a 200, y ahora cotiza a 20 veces beneficios. Perdonad. Evidentemente, la elección del múltiplo es muy importante, pero uno tiene que tener en cuenta la situación macro, ¿vale? Esto lo vamos a ver después. Entonces, el consenso, repito, no yo, el consenso redes sociales utiliza un múltiplo de 25 veces beneficios o 30 veces beneficios para valorar Nagarro.
Por tanto, si damos por bueno la cifra del consenso de analistas, que repito, simplemente lo que hace es poner en números lo que nos plantea el management sin tener en cuenta el escenario macroeconómico, pues 6,42 por 25 por 30 nos vamos a un precio objetivo de 660, 190 euros por acción. Este probablemente es el target price que tenéis pues la mayoría de vosotros. Esta es la tesis de consenso, pero ahora veréis cuál es mi tesis sobre esta compañía. Repito que es interesante, pero que mi aproximación va a ser muy diferente, ¿vale? Por tanto, en esta aproximación diferente debemos analizar varios factores en detalle. Tanto yo como, Draco Global, pero yo que llevo más de 21 años analizando compañías, ya he explicado alguna vez que cuando yo entré en este negocio en el año 2002-2003, mi primer trabajo fue viajar por España para entrevistarme con los managers de Vidrala, Viscofan, todo este tipo de compañías que ya eran quality companies en ese momento. Por tanto, llevo muchos años analizando compañías y lo primero que un gestor, un analista tiene que hacer cuando analiza una compañía es, primero, si es una small cap, olvídate del consenso, ¿vale? Tienes que hacer tu propio análisis. Eso no es fácil, pero se puede hacer. Y segundo, antes de pensar en cuánto puedo ganar, de calcular tu valor intrínseco futuro, lo que tienes que hacer es tratar de entender cuáles son los riesgos importantísimos. Y no lo digo yo, nos lo dice el amigo Buffett. Ya sabéis que yo no soy muy fan de Buffett, pero bueno, a veces pues, utilizo sus frases, ¿no? Las 3 cosas más importantes en la inversión es tener un margen de seguridad. Por tanto, tenemos que ver en qué momento estamos comprando. Si estamos comprando $200 pagando valoraciones de 70 veces beneficios, vamos a perder dinero. Por tanto, hay que ver cuál es el margin of safety. Y para esto tenemos que entender cuáles son los riesgos que afectan a esta industria y que afectan a Nagarro. Cada compañía, cada sector tiene riesgos. Por tanto, repito, antes de pensar cuánto vale una compañía en un escenario positivo benigno, lo que hay que preguntarse es cuánto vale en un escenario en contra, en un escenario contrario, ¿vale? En un bear case. Y eso es lo que vamos a hacer aquí, que yo creo que os va a aportar valor. Repito, la idea es interesante, pero todas las tesis de consenso que veo no se están fijando en los riesgos potenciales, ¿vale? Que son varios, repito, en cada industria serán diferentes. Pues lo que vamos a hacer ahora es analizar, yo creo que con bastante detalle, cada uno, ¿vale? Cada uno de estos riesgos. ¿Qué vamos a ver? Primero, vamos a tratar de entender bien el negocio. Esto no es una compañía de satélites, por tanto es relativamente sencillo, ¿no? Entender el negocio de Nagarro. Aún así, como hacemos en Draco, ¿no? Y siguiendo el estilo de Peter Lynch, pues me ha gustado poder hablar, en este caso con un amigo, pero es un amigo que lleva pues, muchos años, más de 20 años, trabajando como consultor tecnológico y con cierto éxito, ¿vale? En diferentes compañías top del sector. Por tanto, me pareció interesante traerlo para que nos explicara un poco cómo funcionaba este negocio y dónde podían estar las ventajas, ¿vale? Por tanto, primero, contraste de información. Después, ciclo económico. Debemos entender en qué momento del ciclo económico estamos. Estamos entrando en desaceleración económica y parece que todo indica que el 2023 estaremos en una recesión. La gran duda es si será suave o será más severa, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Pues porque en una recesión, y solo hay que ver la historia, pues los clientes de las compañías de IT pues retrasan o posponen los proyectos o bien los cancelan. Por tanto, será interesante ver hasta qué punto esto puede suceder. Después, Nagarro es una compañía que ha estado creciendo muy fuerte contratando personal, pero si yo entro en un periodo de desaceleración de la demanda, ¿qué voy a hacer con esos empleados que no tendrán proyectos que realizar? Eso puede generar un sobrecoste a nivel de OPEX, ¿vale? Tanto para Nagarro como para el sector. Pues eso es algo que también tendremos que analizar, ¿vale? Pensar que los contratos, la mayoría de Nagarro, son a menos de 12 meses, no son contratos a largo plazo. Por tanto, existe la posibilidad de que existan sobrecostes, por tanto, yo quiero tener muy claro cuál es mi margen de seguridad. La competencia es un mercado en crecimiento interesante, fragmentado, pero es muy competitiva. Hay pocas barreras de entrada en los proyectos, ¿vale? Nos lo explicó muy bien Albert Prados. Por tanto, tengo que entender los matices, las diferencias que puede tener cada una de las consultoras, ¿vale? Los empleados, importantísimo. Acordaros del attrition rate, la tasa de abandono, el churn rate de este sector. Esto es importantísimo. La consultoría IT es uno de los sectores donde hay más rotación de empleados. Por tanto, la capacidad de atraer y retener a los empleados clave
¿vale? Va a ser muy importante. Por tanto, tendremos que analizar cuál es el turnover employee, cuál ha sido y cuál es la expectativa a futuro, ¿vale? Fijaros que hay que analizar muchísimas cosas, ¿vale? Y eso es lo que vamos a hacer aquí. ¿Qué más tenemos que ver? Tenemos que analizar el balance. El balance de Nagarro básicamente es fondo de comercio y clientes. Pues tendremos que analizar si por ahí hay algún riesgo. Y después tendremos que elegir un múltiplo que no va a ser ni 25 ni 30 veces beneficios, ¿no? Ya os lo anticipo. ¿Por qué? Porque ese múltiplo tiene que ir en relación al múltiplo sectorial, pero sobre todo el entorno macroeconómico en el que nos movemos. Os recuerdo que llevamos 2 décadas de expansión monetaria. Hay gente probablemente conectada que no ha visto otra cosa a nivel macro que tipos cero y expansión monetaria, y eso se ha acabado. No volverá. A menos que penséis que los tipos volverán a cero negativos y que la Fed volverá a hacer un QE, los múltiplos que habéis visto no volverán en la vida. En la vida no, pero no volverán en los próximos años. Por tanto, no podemos utilizar esos múltiplos para valorar una compañía, aunque sea una compañía de crecimiento. Muy bien, la primera pregunta es, ¿entendemos bien el modelo de negocio? Albert, ¿vale? Nos lo explicó muy bien. Por tanto, tenéis el vídeo en el canal. Trataré de subirlo, a ver, aquí arriba. ¿Vale? Lo subiré aquí arriba para el que no lo haya visto. Os invito a que lo veáis, una entrevista de 1 hora. Es verdad que falla algo el audio, pero es interesante, ¿vale? ¿Qué nos comentó Albert? Esto es un resumen de lo que nos comentó Albert. Primero, entre las consultoras suele haber diferenciación entre aquellas que pueden cerrar contratos a más de 1 año y las que no. Ya avanzo que es difícil porque Nagarro no es una compañía que nos dé mucha información. Ya sabéis que a mí me gusta tener información. El caso de Nagarro no es un ejemplo, ¿vale? Pero, bueno, se puede modelizar igual, pero no con tanto detalle. Y después también es lo interesante los servicios de mantenimiento, que hoy principalmente está en manos de las compañías de software. Es verdad que las compañías como Nagarro, EPAM, Globant, Endava, que aparte de vender software de tercero o instalar, pues personalizan el software, ahí puede haber algo de mantenimiento, pero otra vez Nagarro no desglosa esa información, por tanto no es algo que pueda modelizar, ¿vale? Aquí nos comenta Peri, muy buen vídeo, me alegro, pues aparte Albert Prados es un buen amigo. Javier Cabrera, muy entretenida la charla con Albert, me alegro. ¿Vale? Por tanto, lo primero aquí sería separar el tipo de contrato. Después los verticales. No es lo mismo afrontar una crisis con alto peso de healthcare, sector público, que afrontar la crisis igual con sectores más cíclicos o más nuevos que igual pueden tener un impacto, una caída de crecimiento de ventas superior. Albert nos anticipaba que las ventajas competitivas en este negocio vienen por 3 vías. Una es la escala, dado que tú estás vendiendo o estás instalando software de terceros y lo estás personalizando, pues cuantas más licencias tengas con las grandes compañías, ya sabéis que estas compañías tienen licencias Silver, Platinum, Oro, etcétera. Cuantas más licencias tengas, pues mayor escala vas a generar. Y eso puede ser una fuente de ventaja competitiva, ¿vale? Otra fuente es si tienes peso en mantenimiento, porque esto es un servicio más recurrente que va más allá del año, pero repito, no tenemos esta información para modelizar en Nagarro. Yo creo que la parte de mantenimiento en ningún caso, pensar que la parte variable es un 80%, la parte de contratos fijos, que igual aquí es donde está el mantenimiento, es un 20%, por tanto yo creo que se debe mover entre el 10 y el 20%, no creo que sea superior. Y por último, la cultura empresarial, que por lo que he visto y la gente que ha hablado, pues sí parece que hay una gran cultura y eso hace que el attrition rate en la India sea más bajo, ¿vale? Después hablaremos en detalle de esto. Aquí nos comentan... Javier Sotolino nos dice que Albert dijo cosas muy, muy interesantes, que lo tiene que ver. Si han comentado algo del sector público, ya hablaremos de las cuentas de clientes, porque es algo que hay que ver en detalle, ¿vale? Por tanto, os estoy anticipando las cosas que vamos a ver en este directo. Riesgos. Si se desacelera la economía, cosa que está pasando, pues es razonablemente pensar que los clientes en algún momento van a retrasar o van a cancelar proyectos, ¿vale? Es verdad que Nagarro aún no está comunicando esto, pero si tú te miras lo que están diciendo las conference calls, pues otras compañías del sector, sí que se aprecia cierta desaceleración de la demanda, ¿vale? Al no tener negocio de mantenimiento, la mayoría de compañías de IT, como tenían antes, porque ahora están en manos de las compañías de software, eso las vuelve más cíclicas, pues también hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo el tema de los sobrecostes, si realmente se materializa una recesión y sobre todo una compañía como Nagarro que ha estado creciendo muy fuerte o está creciendo fuerte en contratación de personal. Lo peor que puedes hacer es incrementar tus gastos si después no tienes demanda para dar salida a esos gastos, ¿vale?
Muy bien, vamos a ver primero el crecimiento, ¿vale? Crecimiento de ventas. En la última aplicación 3Q nos hemos encontrado con un trimestre, tanto el tercero como los 9 meses. La verdad que el momentum de Nagarro a nivel de cuenta de resultados en todas las líneas es muy bueno, ¿vale? Con crecimientos de orgánicos superiores al 50% y expansión de márgenes, ¿vale? Por encima del 20%. Acordaros que cuando Nagarro hable de margen EBITDA, habla de un margen EBITDA non-GAAP. Después veremos exactamente cuál es la diferencia. Pero en el año 22, estamos hablando del año 22, ¿vale? El foco ahora no es 22, el foco, lo interesante en una tesis como esta es saber qué pasará en el 23, ¿vale? El año 22, que es un año que ya casi está hecho, nos falta solo conocer un trimestre, pero no parece que nada vaya a cambiar en estos meses que quedan. De hecho, la compañía anticipó que octubre está siendo un buen mes también, ¿vale? Por tanto, la compañía crece en todas las líneas, ha actualizado el guidance por tercera vez, ¿vale? Las ventas han pasado a 850, ¿vale? Después lo veréis actualizado, margen bruto 28% y 16% de EBITDA ajustado, ¿vale? No dan guidance para el año 23. ¿Qué más? Ha habido un rápido crecimiento a la cuenta de clientes, esto lo veremos después, esto es muy importante, esta es la cuenta de balance más importante, no en Nagarro, sino en cualquier consultora, por tanto, si uno invierte en Nagarro tiene que entender qué es la cuenta de clientes. Tiene que saber que Nagarro hace factoring, ¿vale? Y está en torno a unos 70 millones de factoring, por tanto, deberá hacer ajustes si calcula flujo de caja, ¿vale? Esto ya lo avanzo. Y las cuentas de clientes más los contract assets están ya en torno a 225 millones de euros, que es un 30% de los activos, ¿vale? En el curso 10K explico con mucho detalle cómo analizar todo esto, ¿vale? Pero es algo que en una consultora de IT hay que analizar. La compañía anunció que ha completado ese buyback inferior al 1%. Vamos a ver si anuncian otro más adelante. Y es verdad que en esta call, por primera vez, Manas lanzó un guidance de muy largo plazo, muy informal. Parecía un poco como si era una conversación y no lo quería decir y después lo dijo. Y es el famoso 10-20-30, que nos viene a decir que pues, el objetivo de los fundadores a muy largo plazo es que Nagarro pueda generar 10 billones de ventas, 20% de EBITDA ajustado y 30% de crecimiento orgánico medio. Hay que decir que 20% de EBITDA ajustado, ¿vale? Si le quitáis el SBC y alguna otra cosa más, es un margen, medio del sector, ¿vale? No estamos hablando de un margen por encima del sector, ¿vale? Pero sí que este crecimiento de 10 billion, esto es muy, muy ambicioso. Pero mi opinión personal es que me pareció algo puesto ahí entre medio, pero como si no estuviera muy previsto el decirlo, ¿no? Pero bueno, está bien que haya un objetivo de muy, muy largo plazo. Aquí tenéis la reconciliación del EBITDA con el EBITDA non-GAAP y básicamente tenéis dos partidas, ¿vale? Que son el SBC, ¿vale? La compensación al equipo directivo con opciones y los gastos relacionados con las compañías que no controlan, ¿vale? Esto es importante para, ¿vale? Ver las diferencias entre el EBITDA y el EBITDA ajustado, ¿vale? ¿Qué podemos esperar en crecimiento de ventas? Ahí es donde vamos para el cuarto trimestre y para el año 2023, ¿vale? Que este es el relevante, ¿vale? Ya hemos dicho que el guidance para el 22, 850 millones de euros, más 50% de crecimiento de ventas respecto al 21, y se ha revisado ese guidance 3 o 4 veces a lo largo del 22, ¿vale? ¿Qué podemos esperar para el año 2023? Los analistas, como hemos visto, están esperando un crecimiento de ventas del 20%, pero claro, aquí ya os anticipo y aquí me salgo un poco de la tesis de consenso, y es que este crecimiento del 20% durante el año 23 únicamente será posible si la economía no entra en recesión. Yo veo muy difícil que Nagarro y todo el sector puedan seguir creciendo a los ritmos que estáis viendo si la economía entra en recesión, porque ya hemos dicho que en una recesión los clientes retrasan o cancelan proyectos. Por tanto, uno, cuando analiza una compañía, y acordaos que este canal es educativo, todo lo que hago es para enseñaros a analizar compañías, y cuando uno analiza compañías, lo primero que tiene que saber es que tiene que ser conservador, ¿vale? Por tanto, debes hacer dos escenarios. Un escenario es el base, el de, oye, pues la economía no entra en recesión, perfecto, por tanto, Nagarro consigue esos crecimientos, pero el otro escenario es si no lo consigue, ¿vale? Y después, si hay recesión, deberemos ver cuál es su duración y cuál es su profundidad. Por tanto, hay que ser conservadores y en ese escenario de recesión o de fuerte desaceleración económica deberíamos reducir la tasa de crecimiento de ventas
ya que, como he dicho, pues en un entorno malo se posponen, se retrasan o se cancelan proyectos, ¿vale? Por tanto, tendría sentido pensar que en un entorno de recesión y viendo la historia de otras consultoras de IT, ya sabéis que en Nagarro no hay historia, por tanto, uno se tiene que ir a ver el sector. Dado que es una compañía que está creciendo muchísimo, pues yo creo que aun en un entorno de recesión podría seguir creciendo, pero a un dígito simple bajo. Y si la recesión fuera fuerte, pues igual el crecimiento sería plano, ¿no?, para el año de la recesión o los años que durase, ¿vale? Por tanto, para mí el worst case aquí sería que en el año 23 desapareciera el crecimiento, ¿vale? Este que estáis viendo aquí del 20%. Aquí tenéis alguna entrada de cómo se están recortando los gastos en el sector de IT por parte de los clientes, pero es verdad que en el segmento de software, donde está más metido Nagarro junto con Endava y EPAM y Globant, se están reduciendo menos, al menos por ahora, estos del 27 de septiembre, por la demanda de los clientes, ¿no? Es decir, sí que parece que las compañías están ajustando los costes, ¿vale? Y están reduciendo su gasto en I+D, en infraestructura, ¿vale? Ya sabéis que el presupuesto de las compañías, el CAPEX de sus clientes, es el que va a mandar la buena evolución de estas compañías de consultoría, ¿vale? Pero por ahora no se está viendo que las compañías estén reduciendo en AI, en IoT, ¿vale? En los segmentos donde Nagarro está más presente. Vale, aquí tenéis una noticia. Esto es de la crisis financiera. Claro, cuando uno piensa que puede venir una crisis, pues tiene que ir a ver qué sucedió en la última, ¿no? Y la última es el 2009, donde sí que se vio una fuerte desaceleración del segmento de consultoría de IT, pero aún así seguirían creciendo a dígito simple bajo, ¿no? Esa es la razón por la cual yo creo que Nagarro y el sector, pues si viene una recesión fuerte, pues puede seguir creciendo a dígito simple o mantener un crecimiento flat, ¿no? Repito, por ahora eso no se está viendo, ¿vale? Más allá de algún comentario en las conference calls, evidentemente hay que mirarse las conference calls de las otras compañías comparables y sí que se aprecia cierta desaceleración, pero por ahora no parece que eso vaya a ir más allá, ¿vale? También hay que ver, evidentemente, por países, en este caso en la India, que es donde tiene la base de consultores Nagarro. Muy bien. Ya hemos visto el caso base, ¿no? Es decir, ya hemos visto lo que el mercado piensa en un caso base. Después veremos cómo en ese caso base yo no utilizo múltiplos de 25 o 30 veces beneficios, pero aún así, evidentemente, la cotización ofrece upside. Lo que quiero es centrarme en, ok, si yo quiero modelizar un escenario de recesión, de desaceleración económica en una compañía como Nagarro, ¿cómo lo hago? Pues tengo que detectar las variables clave de la cuenta de resultados. Ya hemos dicho cuáles. Una, retraso de proyectos o cancelaciones, y eso puede traer, evidentemente, que la provisión por dudosos, por clientes, pueda crecer. Por tanto, deberé analizar cuál es la provisión por posibles clientes fallidos. Tanto ahora, ya sabéis que las compañías, por la norma contable IFRS 15, están obligados a dotar una provisión, ¿vale? Un allowance, se llama en inglés, para hacer frente a posibles fallidos, porque evidentemente pues, siempre hay un riesgo de contrapartida por parte de clientes. Pues tiene sentido que en un escenario macro y en un canal educativo como este, pues sepáis cómo ajustar esto en vuestra valoración más allá de los datos del consenso. Vamos a ello. Para ello nos tenemos que fijar en la cuenta de clientes, en inglés Accounts Receivable, también se le llama Trade Receivables, ¿vale? Ya he dicho que es la cuenta más relevante del balance de Nagarro y de cualquier consultoría. Si veis el balance de Accenture, de EPAM, de todas estas compañías, tenéis que analizar la cuenta de clientes. Y concretamente tenéis que analizar una tabla en el informe 10K o el informe anual de Nagarro. Esto lo explico en detalle en el curso 10K y en el curso avanzado, que es el aging de las facturas, ¿vale? Esto hace referencia al año 2021 porque esto se publica de forma anual, por tanto no tenemos esta tabla en la información trimestral o semestral. Por tanto, lo que me va a interesar ver aquí es, primero, ¿existen facturas vencidas a cierre de diciembre 21? Si existen, ¿a qué plazo están vencidas y qué importe representan? Y segundo, querré ver cuál ha sido el impairment, es decir, la dotación de pérdidas que se ha pasado por la cuenta de resultados en los años anteriores. Fijaros, en el año 2021 Nagarro metió una pérdida cuenta de resultados de casi 5 millones de euros por fallidos de clientes. La cuenta de clientes era inferior, ¿vale? En torno a 130 millones de euros. Ojo que no estoy diciendo que sea negativo, simplemente
os estoy enseñando a analizar cómo se analiza una compañía, una consultora de IT, si tú quieres entender los riesgos que puede tener el negocio. Eso no quiere decir que no sea atractiva la compañía, ¿vale? Fijaros que aquí tenéis los saldos, ¿vale? Aquí tenéis el saldo en balance, por eso se llama carrying amount. Y estas son las facturas que no están vencidas, not past due, ¿vale? Este grupo que veis aquí. Y después esta tabla nos dice las facturas que están a menos de 30 días, entre 30 y 60 días, es decir, que no es que estén impagadas, pero que el cliente aún no ha pagado en ese plazo. 60, 90 días, 90, 180, 180, ¿vale? Fijaros que a medida que avanza el plazo, el número de días en el cual esa factura no se cobra, pues el expected loss rate, ¿vale? La provisión que tiene que realizar la compañía va subiendo. Evidentemente, si tienes una factura más de un año, es que no la vas a cobrar. Por eso se dota una provisión, ¿vale? Por casi el 100%. Pues esto que veis va a ser muy interesante, pero claro, ahora estáis viendo una foto en un entorno económico normal. Lo que tenéis que entender es que hay que analizar esta foto en un entorno de desaceleración o de recesión. Pero en Nagarro no podemos, porque Nagarro no tiene serie histórica. Por tanto, os tenéis que ir a los informes 10K de las compañías comparables y ver cuál fue la tasa de morosidad del sector en las crisis. ¿Por qué? Pues porque yo quiero saber si realmente hay una crisis, yo quiero saber qué tasa de mora puedo esperar en una compañía como Nagarro. Muy bien, Nagarro nos dice que su objetivo a nivel de tasa de mora de clientes, ¿vale? Acordaros, esto lo podéis ver en la IFRS 9, es del 1%. Pero para decirnos en esto se basa en los últimos 3 años. Es decir, en un entorno económico normal. La conclusión es que en un entorno de recesión la tasa de fallidos no va a ser del 1%, ¿vale? Será más alta, ¿vale? Y lo veo analizando otras compañías. Repito, eso no es que en Nagarro sea malo, pero cuando hacemos números tenemos que ajustarlos, ¿vale? El consenso no te va a decir eso. Si utilizas los datos del consenso, no vas a ver estas cosas. Me hace gracia el comentario de Jaume. Por fin un inversor youtuber que sabe lo que hace, de dónde ha salido, increíble. Bueno, ¿de dónde ha salido? Pues bueno, llevo 20 años siendo inversor profesional y al final tratas de aplicar el sentido común al análisis y no el consenso de analistas, ¿no? Y siempre he explicado que un buen análisis fundamental no es el consenso de analistas. Dicho esto, si queremos ver, repito, esa tasa de fallidos, cómo puede evolucionar para entender los riesgos, pues me tengo que ir a los competidores. Aquí os he hecho un ejemplo, ¿vale? Para no alargar este vídeo, os pongo un ejemplo con EPAM, pero podríamos, evidentemente, yo he mirado todas las otras compañías. Entonces, en una situación de recesión o de fuerte desaceleración económica, ¿cuál sería una tasa de fallidos de clientes razonable? Pues vamos a ver EPAM, que es lo que sucedió en el 2008-2009. Si os vais al informe 10K de EPAM, podéis ver en el año 2009-2008 pues cuál era su saldo, ¿vale? De cuenta de clientes y cuál era la provisión, ¿vale? Allowance for doubtful accounts es la provisión que están obligadas a hacer las compañías en base a su tasa histórica de fallidos, ¿vale? Y fijaros cómo las provisiones fueron altas, ¿vale? Tan altas como que en el año 2009 la tasa de mora de clientes de EPAM fue del 10%. Y en algún segmento de esa cuenta de clientes llegó al 15%. Es decir, queda claro que si nos vamos a un entorno de recesión, y eso no lo sé, pero es una posibilidad, esa tasa de mora del 1% no es suficiente. Entonces, yo en mis números voy a subir esa tasa, como veremos, a una cifra superior. Después esa tasa se normalizó en el 2010, pero aún estuvo a cifras elevadas, en torno al 4%, ¿vale? EPAM y Nagarro, en cuanto a negocios, estructura sectorial y clientes, no es muy diferente. Donde es diferente es en que una tiene sus profesionales en la India y EPAM los tiene repartidos en Europa del Este, ¿vale? Pero en cuanto a clientes y verticales no hay mucha diferencia. Muy bien, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues yo lo que aquí, con mis números que os enseñaré después, lo que he hecho es subir, ¿vale? La tasa de allowance for doubtful accounts, la tasa de fallidos, en ese escenario de recesión, evidentemente en el escenario normal, como veréis, no, la he subido del 1 al 5%, porque pienso que va a haber recesión, pero que va a ser suave. No estoy pensando en una recesión agresiva, ¿vale? Si no, yo creo que esa tasa se va a ir por encima del 5 y se puede ir a un número cercano al 10%, ¿vale?
¿vale? Entonces, esos son los números que yo he planteado y después lo veremos, ¿vale? En una recesión muy, muy severa podríamos hablar de 10%, pero yo creo que en el entorno al que vamos, pues subir la tasa del 1 al 5, acordaros que pasar del 1 al 5 es multiplicarla por 5, por tanto tiene su impacto. ¿Sobre qué hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo sobre el saldo bruto, ¿vale? De cuentas de clientes y de contract assets, ¿vale? Básicamente, contract assets, para el que quiera más detalle, es la parte fija de los contratos que tiene Nagarro y lo otro son la parte variable. Aquí es donde podría estar la parte de mantenimiento, ¿vale? Pero repito, no tengo la información, la compañía tampoco me lo explica ni lo detalla, entonces, bueno, es una elucubración mía, ¿vale? Fijaros que aparte de esta situación, esto es el saldo de clientes que hemos dicho que es 225, pero la compañía realiza factoring, ¿vale? Y ese factoring puede ser con recurso o sin recurso, tampoco la compañía lo dice, pero si se lo saca de balance, entonces yo no lo estoy viendo. Por tanto, me tengo que ir al cash flow de operativos y fijaros que aquí tiene una entrada positiva de flujos por el factoring. Pues si yo valoro Nagarro en base al flujo de caja, que no lo vamos a hacer en este vídeo, yo debo ajustar estas partidas, ¿vale? Esto es otra cosa que tampoco se está haciendo. Nagarro y muchas compañías utilizan el factoring ¿para qué? Se venden su cuenta cliente, sobre todo en sectores donde las cuentas de clientes son muy elevadas, llegan a acuerdo con un banco y eso es financiación y así se lo sacan de balance, ¿vale? Hay dos formas, una es lo mantengo en balance y la otra es que me lo saco. Por tanto, si valoráis el flujo de caja de Nagarro, tener en cuenta que realiza unos 70-80 millones de factoring, ¿vale? Con los últimos datos que yo veo. Entonces tenéis que ajustar esto en vuestros números, ¿vale? Ha hecho una reclasificación de contract assets a contract receivable, no lo voy a comentar porque es algo más denso y complejo, si no nos vamos a alargar, ¿vale? Pero es algo que también hay que tener en cuenta, ¿vale? Y leerse esa reclasificación contable que aparece en el informe 10K. Por tanto, lo que voy a hacer es subir en ese escenario de recesión, ¿vale? La tasa de fallidos del 1 al 5 y en una recesión severa al 10%. En la presentación del tercer trimestre nos hablaba de esa refinanciación que ha hecho, ¿vale? Y esa concesión de crédito revolving. Básicamente tiene una línea de descuento, un crédito revolver que puede utilizar pues, para M&A y lo que quiera, que llega a unos 450 millones de euros. En la medida en que Nagarro utilice ese saldo, eso va a ser deuda, ¿vale? Por tanto, si calculáis la posición de deuda de Nagarro, cuando haya saldo dispuesto de estos 450 millones, deberéis sumarlo a vuestra cifra de deuda, ¿vale? Aquí abajo hay que leer todo, nos habla de esos 60 millones de factoring del año pasado que han subido unos 85 millones en 2022, ¿vale? Y concretamente ese factoring se reparte entre Estados Unidos, unos 35 millones, y Europa, ¿vale? Estamos hablando de un factoring de unos 70-75 millones de euros que, repito, hay que ajustar en la valoración. Por tanto, ya hemos visto uno de los riesgos, hemos visto lo que vamos a hacer y después os enseñaré el Excel porque hay en este canal transparencia máxima para ver cómo hago estos ajustes, ¿vale? Segundo riesgo, el attrition rate. Es decir, estamos en un sector donde hay mucha rotación de empleados, también llamado turnover employee. Por tanto, yo tengo que ver si ese attrition rate del 13%, cómo compara contra el sector y si es sostenible. Muy bien. Nagarro dice que tiene un Global Acceptance Rate, es decir, todas las aplicaciones que recibe para trabajar en Nagarro solo acepta el 3%, o una cifra inferior al 3%. Eso está bien, ¿vale? Y el Churn Rate, Attrition Rate, Turnover Employee es lo mismo, es del 13%, pero ojo que ese número solo recoge 2 años, ¿vale? Porque no hay serie histórica en Nagarro, o sí lo hay, pero está dentro de Algelier, ¿vale? Ese es un churn rate que está en línea con sus competidores. Es verdad que en la India está por debajo, pero si vemos los attrition rate de Nagarro Global o Endava, pues es niveles parecidos, ¿vale? En el entorno macro que estamos ahora, hay una presión salarial importante, ¿vale? En países desarrollados, pero también existe en la India. Entonces tenemos que ver cuáles son los turnover employee de la India porque los profesionales, los empleados de Nagarro están en la India. El turnover employee en la India está en el 23-25%. Aquí Nagarro sí hace un buen trabajo, ¿vale? Porque fijaros que está muy por debajo de sus comparables, Infosys y todas estas compañías en la India, ¿vale? Por tanto, yo creo que la cultura empresarial de Nagarro ayuda a que el turnover employee sea bajo, ¿vale? Pero es una diferencia respecto a las compañías de la India, pero Nagarro no compite solo con compañías de la India porque ofrece proyectos a nivel global, por tanto, compite con EPAM, Global, Endava, y ahí no existe diferencia en el attrition rate. Fijaros que Cognizant, que también tiene una base de empleados muy alta, parecida a la de Nagarro, creo que tiene el 70-80% de los empleados en la India,
bueno, ha tenido otros problemas y el attrition rate es elevadísimo. Esto se va a reducir, ¿vale? Pero ahí sí hay una mejor gestión, ¿vale? Una eficiencia de Nagarro. Pero si fijáis un poco en las attrition rates de PAM, Endava, Globant, no hay diferencias en Nagarro. Por tanto, yo he escuchado muchas veces gente que dice que Nagarro tiene una ventaja competitiva por tener los empleados en la India, pero como podéis ver, eso no es así, ¿vale? Porque los attrition rates son parecidos y los márgenes, ¿vale? Y el coste de salarios es parecido el de Nagarro a sus competidores. Por tanto, eso no está generando una ventaja, ¿vale? Lo que sí creo que genera una ventaja puede ser la cultura empresarial que Manas realiza muy, muy bien y después veremos. Aquí tenéis una entrada, ¿vale? De cómo pues en la India hay una presión muy grande en la de rotación de empleados en las compañías de IT, ¿vale? Y nos habla que los niveles de attrition rate están, fijaros, casi en el 23,4%, ¿vale? Algunas llegan casi al 30%, ¿vale? Estos son datos de la industria. Y es verdad, repito, que aquí Nagarro está haciendo un muy buen trabajo, teniendo unos attrition rate muy, muy por debajo de lo que tiene el sector, ¿vale? Por tanto, eso es positivo. Evidentemente, una compañía tecnológica, una consultora IT, cuando analizamos el balance, lo que vemos es que todo el activo son activos intangibles. ¿Por qué? Porque la parte importante de una consultora son sus consultores, sus empleados. Por tanto, vamos a analizarlo. Hemos dicho que su attrition rate está en la media de sus competidores y que la diferencia respecto a las compañías americanas, excepto Cognizant, es que Nagarro tiene un 70% de sus profesionales en la India, Cognizant también, pero EPAM y el resto no, ¿vale? Pero eso no genera una diferencia a nivel de margen bruto, ¿vale? Como hemos visto. Aquí tenéis los datos de profesionales de Nagarro. Fijaros que la India pues, es la parte importante, 70% algo más. Y, por ejemplo, EPAM solo tiene el 7,5% de profesionales en la India y el resto está repartido por Europa del Este. EPAM tuvo problemas, pues, evidentemente, con la guerra porque tenía profesionales en Ucrania y en Rusia, ¿vale? Pero más allá de la base de profesionales, si miramos los verticales, los sectores, los clientes, ahí pues no hay mucha diferencia. Endava sí que tiene algo de presencia en la India y después pues hay algunas compañías que tienen mucha presencia en Latinoamérica, principalmente en Argentina, ¿vale? Muy bien. Dado que el principal coste de una consultora es sus empleados, pues el coste principal a analizar serán los salarios. Si el coste principal, el OPEX principal de una compañía consultora son los salarios, lo que nos viene a decir es que el margen operativo y el margen bruto tienen mucha parte de coste variable. Eso es bueno en una crisis, ¿vale? Porque evidentemente va ligado al volumen y la compañía puede ajustar ese volumen, por tanto puede amortiguar una caída del margen. Exactamente el coste de ventas en Nagarro, ¿qué es? Pues son todos aquellos costes directos, ¿vale? Asociados al proceso de venta. Es decir, básicamente son los salarios, ¿vale? De los empleados, pero también de los freelancers. Ya sabéis que las compañías de IT, aparte de tener empleados, subcontratan autónomos en picos de demanda de trabajo, ¿vale? Por tanto, es interesante ver el mix de empleados y de autónomos. Nagarro no me ofrece este dato, pero por ejemplo, Mastage Digital sí, ¿vale? A ver. Sí, en IFRS ha habido cambios, repito. Te he puesto ahí la 9, pero es entre la 9 y la 15, tanto reconocimiento de contratos de clientes y la nueva creo que es Trade Receivable, ¿vale? Después podemos comentar, ¿vale? La idea tampoco es entrar en temas contables, simplemente pues comentarlo para que pues la gente lo tenga en cuenta, ¿vale? Es decir, se ha marcado el estándar de cómo analizar el riesgo comercial, ¿vale? Me gusta que probablemente tengamos contables o controllers pues, conectados a los directos, ¿vale? Para comentar estos temas. ¿Vale? Por tanto, hay que analizar esta partida, esta partida de coste de ventas porque es la partida más importante de una consultora de IT, ¿vale? Y repito, que básicamente son salarios, ¿vale? Y costes relacionados con los empleados, pues viajes, cosas así, ¿vale? Después compararemos esa cifra de Nagarro respecto a sus competidores. Aquí tenéis las cifras a nivel de margen bruto, ¿vale? Entendiendo que todo el coste de ventas básicamente es coste de personal. Pues fijaros que tenemos 3 años, 21 y 20, y
si lo medimos como ventas, si lo escalamos como ventas, estamos que los salarios son un 68 o un 63. El rango es 63-68, ¿no? Uno podría pensar que como tengo los empleados en la India, pues esa cifra va a ser inferior que la competencia. Pero cuando analizamos otras compañías, y no he puesto los nombres, pero no da igual, básicamente son EPAM, Endava, los comparables, fijaros que vemos que el porcentaje sobre ventas es parecido. Nos movemos en cifras del 66, 65, 64, ¿vale? De hecho, recuerdo, no sé si es Endava, llega a niveles del 60%, ¿vale? Por tanto, fijaros que en ningún caso Nagarro nos ofrece un margen bruto muy por debajo. Por tanto, la ventaja no está ahí. Yo creo que la ventaja viene en forma de cultura empresarial, ¿vale? Por tanto, es importante ver cuál es el gasto de personal de las compañías comparables, ¿vale? Cuando analizamos una compañía, a veces yo veo muchas tesis en redes sociales donde únicamente se habla de la compañía que estás analizando y se hace una descripción del informe 10K. No se menciona la competencia. Hay que analizar la competencia, ¿vale? ¿Qué más? En el caso de Nagarro, ¿vale? Los empleados están creciendo a ritmos del 50%, por tanto, hay que ser prudente y establecer ahí dos escenarios. Uno, la demanda sigue fuerte en el entorno en el que estamos y la fuerte demanda de proyectos absorbe el 100% de la base de consultores de Nagarro. Pero existe otro escenario en el cual podría existir un sobrecoste porque en un entorno de recesión se retrasan, se cancelan proyectos, por tanto la demanda no absorbe el 100% de la base de consultores, ¿vale? Por tanto, podemos tener dos efectos negativos en ese escenario. Una, ralentización de las ventas y dos, sobrecostes o incremento del OPEX, ¿vale? Entorno competitivo. ¿Vale? El valor ahora dentro de las consultoras de IT no está tanto en las infraestructuras, ¿vale? Que es un negocio de menor margen, menor crecimiento, pero más defensivo. Está en el negocio de las aplicaciones digitales, ¿vale? Perdón, he dicho vale y hacía tiempo que no lo decía. ¿Ves? Me he dado cuenta. Entonces, lo bueno de estas compañías es que se centran en la inteligencia artificial y el IoT, ¿vale? Ahí hay más valor añadido, hay capacidad de crecimiento, también hay mayor margen con el cliente. ¿Vale? ¿Qué más? Ya sabéis que el negocio de Nagarro se posiciona entre el propio departamento de IT de una compañía y las compañías que ofrecen el software de tercero. Y aquí tenemos pues, todo el sector, desde las grandes compañías, los grandes players de IT globales, ¿no? Pues CGI, IBM, Accenture, Tata, Cognition, etcétera. Y después compañías más del estilo Nagarro, centrados en esos procesos de ingeniería, ¿vale? Como puede ser pues, EPAM, Global o Endava. Aquí tenéis todo el sector. Esto está sacado de Capital IQ, es algo que me gusta bastante porque me lista las compañías por industria y por sector, ¿vale? Con una segregación bastante elevada. Fijaros, tenemos grandes compañías, Cognition, Accenture, EPAM, ¿vale? Aquí están Endava, Nagarro vendría por aquí abajo. Y después tenemos algunos ratios agregados del sector. Fijaros, lo tenemos desde el año 2018. Y, por ejemplo, el último dato que vemos, tenemos 211 compañías que componen, ¿vale? Este índice de consultoras. Y fijaros que, pues, en media, ahora mismo esto se mueve a 20 veces beneficios. Con la pandemia y con la expansión monetaria de los bancos centrales, esto voló a 30 veces beneficios de media. Hemos visto que Nagarro se fue a los 70 veces beneficios. ¿Vale? Y veis cifras, ratios aquí de rentabilidad, márgenes, etcétera. ¿Vale? Por tanto, el entorno competitivo, si vamos a ver qué nos explican las otras compañías en la publicación de resultados del tercer trimestre, en el conference call de EPAM nos decía que la demanda probablemente se desacelerará, ¿vale? Durante 2023 por efecto macro, pero el management, como Nagarro, pues por ahora sigue positivo, ¿no? Y siguen esperando crecimientos de doble dígito. Cognition sí que es algo aquí más negativo y ya se ha visto obligado a revisar el guidance 2 veces a nivel de ventas. De hecho, ha pasado de 19.8 a 19.3. Y lo que sí que ves menores presiones a nivel de attrition rate en la India. Hemos visto que Cognition tenía una attrition rate del 25% respecto al 13% de Nagarro. Por tanto, el outlook del sector para 2023 es que debería existir cierta presión en el crecimiento de ventas. Esto es lo que yo pienso, porque en algún momento llegará el recorte de gasto en consultoría IT por parte de los clientes. Habrá que ver exactamente de qué recorte estamos hablando y eso dependerá de pues, si esta recesión es suave o no, ¿vale?
Dentro de los verticales, pues sector público y energía suelen ser los más resilientes, pero aquí Nagarro tiene poca exposición, ¿vale? Pero el resto de sectores suelen ser sectores más cíclicos, ¿vale? Y también una forma de posicionarse defensivo en el sector, aparte de estos verticales, sería en compañías que tienen contratos a largo plazo, pero tampoco es el caso de Nagarro, porque como hemos visto, el 80-85% de los contratos pues, son variables a 12 meses, ¿vale? Aquí Javier Sotelino nos dice: esperamos que el crecimiento se desacelere en 2023 debido a las condiciones macroeconómicas, pero confiamos en que los sólidos fundamentos, crecimiento mucho más lento del que hemos presenciado en 21-20, sí, pero piensa que el consenso no asume esto, el consenso suma un 20%, ¿vale? Por tanto, como analistas, como gestores, tenemos que contemplar diferentes escenarios, ¿vale? No tenemos que solo contemplar un escenario positivo, ¿no? ¿Qué más? El fondo de comercio es algo que no voy a analizar aquí porque, bueno, aunque pienso que es importante porque Nagarro está creciendo fuerte de forma inorgánica, pues el total sobre activos es un 30%, pero es algo que, ojo, porque en un entorno de recesión fuerte, pues igual las sinergias que se esperan en estas operaciones de money o los crecimientos que se esperan pues no se cumplen, ¿no? Tenéis una masterclass gratuita donde explico esto en detalle en el caso de Teladoc, ¿no? En todo caso, fijaros cómo pues el fondo de comercio es la segunda partida más grande después de las cuentas de clientes y los contract assets de balance. Por tanto, hay que analizar cómo Nagarro está valorando los activos y los pasivos, ¿vale? Porque ya os aviso que está asignando mucho fondo de comercio al precio de la transacción, en torno a un 60-70%, y es algo que no me gusta y que hay que analizar en detalle. ¿Qué más? Hay otra partida importante que es otros gastos de explotación, ¿vale? Aquí tenéis los 2 años, 21 y 20, y aquí tenéis todas las partidas. Esto es una amalgama de diferentes partidas donde entran costes fijos, ¿vale? Por lo que hace referencia a tema de mantenimiento, tema de edificios, etcétera, pues, pero después también hay costes variables, ¿vale? Como gastos de viaje, vehículos, etcétera. IT cost, esto sería coste fijo, ¿vale? Es muy importante cuando analizáis una compañía, evidentemente, olvidaros del consenso de analistas y tratar de entender cuáles son los gastos de esa compañía, cómo van a crecer las ventas, cuáles son los KPIs. En esta empresa es difícil porque no nos publica esta información, ¿vale? Pero hay que entender la estructura de costes, cuánto coste es fijo, cuánto coste es variable, porque en función de cómo vaya la economía, pues si tienes mucho coste variable podrás amortiguar una caída de margen, ¿vale? Si tienes mucho coste fijo tendrás apalancamiento operativo cuando las ventas crecen muy bien, pero cuando decrecen eso te lo vas a comer, ¿no? Por tanto, es importante conocer el mix. Por tanto, aquí tenéis estos 55.5 millones de other expenses, ¿vale? Que publicó la compañía. Esto hay que modelizarle y escalarlo sobre las ventas. Ok, en cuanto a la propiedad de la compañía, ya sabéis, el 50% de las acciones están en manos del board, del consejo y de los ejecutivos. Ya sabéis que los fundadores, pues Manas Fuloria y Sigal, controlan el 5% de forma indirecta a través de esta sociedad, Betelgeuse GmbH, y después también son insiders y entre ellos controlan el 1,5% de las acciones, ¿vale? El consejo, que básicamente es Algelier, pues aún controla esta parte de aquí, ¿vale? Aproximadamente el 25-26% de las acciones están en manos del equipo de Algelier. Y después hay un plan de SBC, de Stock Based Compensation, ¿vale? A los ejecutivos para ofrecer acciones a futuro, ¿vale? Interesante, aunque de momento pues no, el impacto sobre ventas está en torno al 1%. Aquí tenéis el plan, el Stock Option Plan, ¿vale? Que estamos hablando un plan a 2025, ¿vale? Con un precio de ejercicio 110 por encima. Aquí tenéis, ¿vale? No voy a entrar en detalle en esto, ¿vale? Pero esto representa un 1% de las ventas aproximadamente. Vamos a analizarlo más en detalle pues, más adelante. Cuanto a la cultura empresarial, únicamente hay que hablar con Manas para darse cuenta pues, cómo explica el negocio. Lo veréis el martes. Parte de la entrevista que haremos el martes va a ir enfocada pues, a que nos explique Manas un poco pues, su figura, su persona, cómo se relaciona con los empleados, con los clientes, con los proveedores, cómo consigue generar esa cultura empresarial pues, tan apreciada. Y al final solo hay que irse a webs como Glassdoor, donde ves cómo los empleados rankean a los CEOs. En este caso 4.2 sobre 5 está muy bien, ¿vale? Aquí el 94% de los empleados aprueba la gestión de su CEO. Os invito a que os leáis pues todas las entradas de empleados que hay. La verdad es que existe algo que hace que en Nagarro pues,
la cultura empresarial, la gente quiera trabajar en Nagarro, ¿vale? Por tanto, eso es bueno. Y entramos ya en la parte final, que es qué múltiplo elijo yo para valorar Nagarro en ambos escenarios, ¿vale? En un escenario normal donde la macroeconomía pues sigue yendo bien y en un escenario donde pues la macroeconomía entra en recesión y ahí evidentemente la foto cambia. Aquí tenéis el múltiplo PER de Nagarro histórico, ¿vale? Como la compañía sale a cotizar a principios del 21, pues sale un múltiplo de 30, pero sale en medio de toda la expansión monetaria a consecuencia de la pandemia y el múltiplo se va a 70. Y ahora pues la compañía estaría cotizando a 20 veces beneficios. Mi conclusión de este gráfico es que yo no puedo valorar Nagarro en base a este gráfico porque necesito serie histórica, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí solo tengo desde el año 21. Entonces estoy viendo unos periodos donde la expansión monetaria, la macro, ha sido expansiva, tanto a nivel de tipos cero negativos y expansión de balance. Por tanto, no me vale este múltiplo, porque no estamos en este entorno macro. Estamos en un entorno macro totalmente diferente y probablemente no vamos a volver al entorno anterior. Por tanto, necesito tener una perspectiva histórica superior que la que me da la cotización de Nagarro. Aquí vemos lo mismo en términos de EBITDA, pues salió en torno a 17 veces, se fue casi a 30 y cotiza en torno a 10 veces. Muy bien, para ello lo mejor es irme a ver una compañía como EPAM. No quiero analizar la COVID, porque es verdad que EPAM ha estado muy penalizada porque tenía su base de profesionales en Europa del Este, pero me interesa ver la historia. Fijaros que aquí tenemos datos desde el año aproximadamente 2012. Vemos que esta compañía cotizaba múltiplos entre 10 y 20, y a partir del 14 el múltiplo ya se fijó en 20, y a partir del 17 es cuando creció de forma exponencial como en Nagarro hasta 70. Pero quiero introducir un apunte importante. Llevamos 2 décadas de expansión monetaria. El QE y la reducción de tipos empezó en el 2009. Entonces, el que únicamente esté viendo 20 años hacia atrás, lo que va a ver es una situación, repito, de expansión monetaria, de tipos bajos, etc. Y ahora no estamos en esa situación. Y la situación en la que estamos, donde la Fed y los bancos centrales están subiendo los tipos para controlar la inflación, eso se va a mantener en el tiempo, porque la Fed no nos está diciendo que va a bajar los tipos, nos está diciendo que va a subir los tipos. Y cuando la inflación se empiece a desacelerar, los va a mantener en los niveles que está ahora, hasta que las expectativas de inflación, y eso es la inflación a 3, 5, 10 años, esté en el 2, 2,5%. Cuando esté ahí, entonces podrá bajar los tipos de interés. Pues nosotros no sabemos cuánto tiempo va a durar ese periodo, por tanto, vamos a convivir en un entorno macro que se pueda alargar en el tiempo con tipos altos al 4 o 5%. Entonces, el mercado no va a pagar múltiplos de 25, 30, 40, 50 veces beneficios para compañías de crecimiento, ya lo estáis viendo, y en ese entorno. Por tanto, yo no puedo valorar Nagarro aplicando un múltiplo de 25 veces beneficios, de 30 veces beneficios o de 30 veces EBITDA o 25 veces EBITDA. Y eso es lo que está haciendo el consenso en esa tesis de consenso de redes sociales. Yo pienso que es un error. Por tanto, en mi valoración, ahora lo veréis, yo no aplico ese múltiplo, sino aplico un múltiplo más razonable, ¿vale? Máximo de 20 veces beneficio en un escenario base, es decir, en un escenario donde la economía no entra en recesión. ¿Vale? A nivel de EBITDA lo mismo, ¿vale? Pero fijaros cómo lo vemos muy claro en el caso de esta compañía EPAM. Esta compañía estaba cotizando en esa línea de 20 veces beneficios, ya en un momento de expansión monetaria. Todo esto es expansión monetaria, pero a partir del 18 esto se incrementa y con la COVID pues la expansión monetaria explota. Por tanto, yo no puedo pensar en valorar estas compañías a múltiplos donde no tienen ninguna relación con el entorno macro en el que estamos. Aquí tenéis PER, tenéis EBITDA y ahora os voy a enseñar mi valoración fundamental. Mi valoración fundamental parte de un caso base y un escenario de recesión durante el año 2023 en Estados Unidos y en Europa. En este segundo escenario de recesión lo que he hecho es ajustar el crecimiento de ventas, incrementar algo el OPEX por posible sobrecoste. Ya lo hemos dicho, si se reduce la demanda y yo he contratado muchos profesionales, probablemente eso me tenga un impacto negativo en el margen bruto. Y después he incrementado la provisión por fallidos en la cuenta de resultados.
Muy bien, como este canal es muy transparente, lo vamos a hacer directamente sobre pues, los modelos que preparamos en el canal y repito que los alumnos del curso avanzado aprenden a realizar. Yo modelizo en Agarro en base a un modelo Tier 2 trimestral, pero para simplificar este vídeo lo he hecho en un modelo Tier 2 anual. ¿Qué vemos aquí? Aquí tenemos una cuenta de resultados bastante simplificada. Tenemos línea de ventas, tenemos coste de ventas, gross profit, margen bruto. Aquí tenemos el OPEX, ¿vale? Tal como la compañía lo detalla. Tenemos una línea de depreciación y amortización, una línea de provisiones por fallidos. Esto es muy importante en una consultora. Gastos de estructura es muy pequeño. Otros gastos operativos, ¿vale? Esta es una partida importante. Ya hemos visto que esto es una amalgama de gastos fijos y variables y esto hace el total de OPEX. Con esto llegamos al EBIT, ajustamos por la deuda, las variaciones de las divisas y algunas entradas de unusual o extraordinarios, hay que tenerlo en cuenta esto también. Ajustamos impuestos y llegamos a beneficio neto. Muy bien, ¿cuáles son los números que yo he realizado aquí? Vamos a las estimaciones, aquí abajo, fijaros. El año 22 es un año que ya está hecho, por tanto este crecimiento del 55% de ventas pues se va a ver. Voy a hacer algo más grande la pantalla, porque yo creo que lo vais a ver mejor. No sé si alguien me puede decir si se ve bien los números, pero vamos a poner 120. Yo creo que Decirme si se ve mejor ahora el Excel o si no vuelvo a la vista anterior, porque probablemente haya gente que esté viendo este vídeo desde el móvil para facilitar la visión. ¿Alguien me puede confirmar si se ve mejor ampliando, como he hecho ahora? Javier, perfecto, vale. Después, Jaume, que veo que hay preguntas. Ahora haremos un turno de preguntas, ¿vale? Y será todo más fácil, ¿vale? Fijaros, el año 2022 es un año hecho. A menos que el cuarto trimestre nos sorprenda porque se vea ya una desaceleración, pero en principio el año está hecho. De hecho, las guías es de 850 millones de ventas para el año 2022. Pues aquí lo tenéis, 846 millones, ¿vale? Esto no tiene secreto. El margen bruto, la compañía nos ha dicho que estará en torno al 28%, por tanto también es conocido, lo podemos modelizar. Y aquí tenéis lo que hay que modelizar para poder modelizar el OPEX. Yo no utilizo el consenso, por tanto no cojo el EBIT de consenso, sino que yo quiero calcular mi propio margen operativo, pero para eso hay que entender pues, estas diferentes partidas de OPEX, el Other Operating Expense, las depreciaciones, las provisiones, los gastos generales, hay que saber cómo escalarlo sobre las ventas. Eduardo Pinto, 50% es crecimiento orgánico, correcto. ¿Vale? Y después una tasa efectiva, que la compañía tampoco nos guía en ello, del 25%, y una tasa de mora del 1%, que es lo que nos dice la compañía. Repito, esto es el escenario normal. Por tanto, si asumo este escenario y asumo un poco el crecimiento que espera el consenso para los años próximos, ¿vale? Que es 20-17%, pues podemos modelizar la cuenta de resultados como estáis viendo, y eso nos lleva pues a un EPS en torno a 7,80 para el año 2024, si cogéis el 23, 6,33, etcétera, ¿vale? Fijaros que la compañía nos orienta con un margen EBITDA, lo tenéis aquí, del 16% para el 22, yo estoy en el 15,5, está bastante parecido. Y después ese margen va creciendo en la medida en que puedo apalancar mi gasto fijo, aunque es parte pequeña de la compañía, pero bueno, me genera cierto apalancamiento para poder hacer crecer el margen operativo. Muy bien, con este escenario, repito, esto es un escenario caso base, ¿vale? El que asume, podríamos decir, el consenso, en el cual la macro no impacta negativamente. ¿Cómo valoro yo la compañía? Pues aquí lo tenéis. Aplico un múltiplo de 20 veces beneficios, ¿vale? Ya he dicho que yo no voy a aplicar un múltiplo superior, aunque sea una compañía de mucho crecimiento, porque el entorno macro actual y en el que estaremos durante, yo creo, bastante tiempo, no tiene nada que ver con el entorno macro de las últimas 2 décadas. Por tanto, no puedo asumir ratios de 25 o 30 veces beneficios. De hecho, hasta 20 veces beneficios me parece un ratio alto. Si la ajusto por la caja, y cuidado porque esta compañía en la posición de deuda tenéis que sumar los earnouts, ¿vale? Aquí no lo he hecho porque lo tengo en el otro modelo, pero ya sabéis que cuando Nagarro crece de forma inorgánica, lo que hace es no paga todo el precio de compra en el momento, sino que difiere el precio en función de los objetivos de EBITDA, crecimiento de ventas que consiga la compañía. Por tanto, esos earnouts, es decir, esos pagos pendientes futuros, los tenéis que sumar como mayor deuda. Repito, si utiliza
esa cuenta de working de crédito revolver, esos 450 millones, a medida que los vaya utilizando, también tenéis que sumarlos ahí. Por tanto, valorado por beneficios, pues 140 euros, valorado por EBITDA, con un múltiplo en torno a 11-12 veces, 150, ¿vale? Esto es el escenario base, pero os he explicado, porque esto es un canal educativo, cómo hacer un análisis desde el punto de vista de entender los riesgos. Pues vamos a ver un escenario de recesión que implicaría. He dejado el año 2022 tal como está, porque no creo que haya muchas sorpresas, y lo que he hecho es asumir una recesión en el año 2023. Por tanto, el crecimiento de ventas, aunque sigue siendo positivo, se reduce. Yo he supuesto del 20 al 5%. El margen bruto se puede reducir hasta el 25%, sabiendo que tiene parte de coste variable, pero sabiendo que Nagarro ha crecido muy fuerte con contratación de profesionales. Por tanto, eso le puedes generar un sobrecoste. Por eso he reducido el margen operativo a niveles, ¿vale? El margen bruto a niveles de la crisis del COVID, 25%. Amortización es igual, otros gastos en torno al 12%, se puede incrementar, y la clave está en la tasa de fallidos. Fijaros que he pasado del 1% al 5%. No estoy asumiendo la tasa de fallidos que mostraron compañías como Endava, Globant, en la última recesión, en la crisis financiera. He asumido la mitad, ¿vale? Por tanto, eso podría ir a peor. Pero me parece que, como creo que vamos a entrar a una recesión, pero que no va a ser severa, yo he asumido un 5%. Fijaros que esto tiene un impacto relevante en las provisiones, porque claro, me pasan de 3 o 8 a casi 50 millones de provisiones. Por tanto, esto es importante. ¿Vale? Entonces, si modelizamos esto, y evidentemente el múltiplo ya no puede ser de 20 veces, tengo que utilizar un múltiplo que refleje un entorno de crisis para una compañía de crecimiento, me ha parecido razonable utilizar 15 veces beneficios o 8 veces EBITDA, pues fijaros cómo no estamos muy lejos de ese escenario de recesión. Es decir, la conclusión de esto es que modelizando un escenario de recesión suave, ojo, no severa, modelizando un escenario de recesión suave, pues nos vamos en torno a los 86, 89 euros por acción. Por tanto, parece que a la cotización actual, quitando la subida de hoy, pues podría haber valor en la cotización, ¿no? Pero os enseño esto para que aprendáis a ajustar los números y aprendáis a no utilizar el consenso y ajustar por los riesgos que tiene la compañía, ¿vale? Esto es un Excel muy sencillo. Hay gente que dice que no... Me hace mucha gracia que Warren Buffett no utiliza Excels. Evidentemente, yo te invito a que hagas esto en un papel, pero que lo hagas. Es decir, no tienes que hacerlo en un Excel, lo puedes hacer en una hoja de papel. ¿Vale? El tema es que tienes que hacer 4 números para identificar los riesgos y modelizarlo. Por tanto, esto es lo que os quería contar en esta tesis, y ahora vamos con las preguntas. Vamos a cambiar la vista. A ver, dejarme modificar la vista. Ok, estamos en esta vista, mucho mejor. Voy a poner el chat delante. Y vamos con preguntas. Bueno, primero espero que os haya gustado esta presentación. Eso es lo primero. Espero que os haya dado un toque diferente, un punto de vista diferente a lo que os da pues, las tesis habituales que veis. Voy recuperando mensajes. Jaume nos decía, la duda que me entra ahora es si es muy rígida la legislación laboral en la India, es barato, rápido reducir la masa salarial. ¿Vale? No he entrado exactamente en ese detalle porque si no estaríamos aquí 3 horas, ¿vale? Pero evidentemente deberíamos tratar de entender mejor pues, cómo funciona el mercado laboral en su país, como es la India, ¿no? ¿Qué más? A ver... XXX nos dice, en mi opinión el crecimiento superior al 20% es bastante seguro en los próximos 3-5 años. La cuestión es saber cuándo va a durar ese crecimiento a valor terminal. Ya te puedo asegurar que ese crecimiento no es seguro en un entorno de recesión. XXX, seguro, te lo digo porque llevo más de 20 años haciendo este trabajo. XXX nos dice, si haces un DCF y pones solo 5 años y después valor terminal, te sale muy cercano a FV. Si pones 5 años al 20% y después un descenso lineal, el problema es que yo no... O sea, a ver,
yo sé que todos estáis valorando al 2024, pero es que aún no sabemos si el año 2023 va a haber una recesión. Entonces, ¿cómo estás viendo el año 24 si no sabes lo que va a pasar en el 23? Yo no sé por qué la gente se pone a mirar años a 3, 4, 5 años vistas y aún no sabe lo que va a pasar en el año al que entramos. No sé de dónde han sacado esta forma de utilizar el consenso, pero bueno. También repito, el consenso nunca, bajo ningún concepto, te va a modelizar una recesión en sus números. Lo va a hacer a posteriori, cuando la cotización ya haya reflejado eso. El múltiplo que ponga de salida va a depender del plazo que... No sé qué. Evidentemente no se enseña un DCF porque yo ya siempre digo que las compañías que no tienen mucho working capital que financiar, que no son intensivas en capital, que no tienen mucha deuda, pues valoro en base a cuentas resultados. Pero se puede hacer un descuento de flujos de caja y lo explicamos en el curso. Ahí se puede introducir mucho mejor el entorno macro. Pero en todo caso hay que tener en cuenta que las valoraciones de las compañías con tipos al 5 no son las mismas que con tipos al 0. ¿Vale? En mí no hay mucho upside, entonces vas un poco ajustado, ¿vale? En mis números hay upside en un caso normal, pero no hay el upside que veo en el consenso de 200 euros, porque ese upside viene por utilizar un múltiplo de 30 veces beneficios, que a mí me parece irreal. Pere, yo parezco agorero, pero yo veo recesión para largo. Bueno, eso está por ver. ¿Qué más? Emilio Rodríguez Parra, que lo he perdido, un momento. Yo tengo una pregunta, Kim. ¿Cómo ves el incremento tan grande en número de acciones que está teniendo Nagarro de 11 a 18? A ver, muchas compañías financian el crecimiento con ampliación de acciones. Water Intelligence hace lo mismo. Para crecer y para financiar inversiones y working capital, pues hacen un híbrido entre deuda y ampliaciones de capital. Yo he explicado muchas veces que para mí no es un problema que una compañía amplíe capital. Desde redes sociales se dice que no hay que invertir en compañías que incrementen el número de acciones. Pero no es así. Tú lo que tienes que ver es si la compañía está ejecutando bien, independientemente de que haga pequeñas ampliaciones de capital. ¿Qué probabilidades asignas a cada escenario? Pues no lo sé, porque yo no sé si la recesión... O sea, mi probabilidad de recesión para el 23 es del 100%. Otra cosa es si la recesión será suave o severa. Ahí está la clave, ¿vale? La pregunta no es si habrá recesión, la pregunta es si esta recesión será severa o no. Porque eso te va a determinar la tasa de mora de fallidos, que para mí es la variable clave en una consultora, ¿vale? Villar del Campo dice que ha estado bien. ¿Crees que Nagarro debería cotizar con premium o descuento frente a Peers y por qué? Yo no creo que Nagarro tenga que cotizar a premium, porque no veo... es verdad que crece más, pero... Cuando miro dentro de la compañía, veo cosas que veo en el resto de consultoras. Por tanto, no veo el porqué, ¿no? A menos que se mantenga ese diferencial de crecimiento de Nagarro respecto a otros. Pero más allá de ello, no veo por qué. Peri, a mí me gusta sus análisis porque estima todas las posibilidades. Hamburger llegó tarde. Javier Cabrera... perdonad que he perdido el punto. Javier Cabrera, aquí... Kim, ¿no contemplas el escenario aunque un poco favorable? ¿Mejores noticias geopolíticas? Sí, en el caso base. Te recuerdo, Javier, que el caso base contempla un crecimiento de ventas de Nagarro del 20%. Te recuerdo, o sea, Nagarro no puede crecer al 50% cada año. Por tanto, el caso base ya refleja un escenario positivo de crecimiento de ventas al 20%, expansión de márgenes. Carlos García, tu free cash flow calculado ya quita la amortización de leasings que aparecen. No he calculado el free cash flow para esta compañía, repito. Cuando son compañías poco intensivas en capital, con poca deuda, con poco financiación de circulante, aunque aquí hay que modelizar la cuenta de clientes, no calculo free cash flows. Jauma, CTC, una empresa tecnológica bastante famosa también, la comunidad inversora, ha empezado a presentar... evidentemente hay que seguir las compañías, ¿vale? Para ver lo que uno puede esperar. Aumentos de la partida de clientes, correcto, esto lo vas a ver en todas las compañías del sector. Villar del Campo, ¿qué libro es el que tienes detrás de Small Caps? Uno con cubierta azul. A ver. De Small Cap Advantage. Lo voy a poner aquí por si alguien lo quiere. La verdad es que no... Ahí. Creo que es alguien que habla más desde el punto de vista de crear un vehículo. Pero no recuerdo, está ahí, pero hace tiempo que lo leí. La verdad es que no hay tantos buenos libros de compañías pequeñas. Yo os invito a que practiquéis y analicéis y esa es la mejor forma que podéis aprender.
Egor del Valle, según las bolsas, parece que no va a ser una recesión tan fuerte, pero está claro que ya incluso estamos en recesión. Fijaros que nunca en la historia, cuando los tipos se han subido de forma tan rápida, estamos en un proceso en el cual los tipos de interés han subido de forma más rápida en toda la historia y nunca, siempre que ha pasado eso, la economía ha entrado en recesión. Por tanto, me parece muy difícil que con los tipos de interés al 5% en Estados Unidos, la economía americana y la economía europea no entren en recesión. Pero bueno, lo iremos viendo. ¿Qué más? Javier, perdonad que me estoy... Ahí, me voy a poner un poco mejor. En el cálculo que he hecho yo, en el escenario con recesión, he puesto un crecimiento en 10% y un múltiplo PER de 18. Múltiplo PER de 18 no lo puedes poner, en mi opinión, porque tienes que reflejar un escenario de recesión, y en un escenario de recesión no se va a pagar un múltiplo de 18 veces para Nagarro. Yo te he puesto un 15. Y es que yo creo que en un escenario de recesión Nagarro puede crecer a dígito simple, o hasta en una recesión severa Nagarro podría tener crecimiento flat. Esto es posible. ¿No te parece que la diferenciación es la cultura? No todas las consultoras tienen tan buenas reviews en Glassdoor. Correcto. O sea, yo creo que ahí hay una ventaja, pero esa ventaja no se refleja en los márgenes de la compañía, al menos por ahora. Yo no sé si a futuro se verá, pero simplemente tienes que ver el sector y ahí no se está viendo ninguna diferenciación. La única diferenciación es que una compañía más pequeña que está aprovechando el crecimiento en estos nichos de mercado en software, pero a nivel de márgenes... De hecho, a nivel de márgenes, Nagarro está bastante por debajo de las compañías de su sector. Jesús, gran análisis. Bueno, me alegro, gracias. Mi caso base es similar al tuyo, crecimiento del 15-18. Os digo esto porque llevo 20 años analizando compañías, gestionando fondos. Entonces, siempre hay que ponerse en el lado conservador. Tú no te puedes creer lo que dice el consenso de analistas o lo que dicen las compañías. Siempre hay que sesgar los números. Joel Martínez, me ha parecido fantástica la presentación. Quizá me mates con la pregunta, pero el cálculo que he realizado no sería equivalente a establecer un margen de seguridad muy alto. No, es un escenario. Yo he definido un escenario de recesión suave. Fíjate que no he modelizado un escenario de recesión severa. Y en un escenario de recesión suave, pues Nagarro está en torno a los 85-89 euros. El problema que le veo yo... Repito, es una compañía interesante, más que la compañía, el sector es interesante, pero aquí la gran cuestión es a qué escenario macro nos vamos y dos, en ese escenario, qué múltiplo te va a asignar el mercado, que en ningún caso, repito, es 25 o 30 veces beneficios. Jordi Vilar nos dice, está carísima y no entiendo el sector, muy interesantes tus reflexiones, hay que invertir en cash flows reales hoy. Igor, pregunta off topic, ¿qué lees aparte de inversión? Pues uno de mis hobbies es la astronomía. Por tanto, leo bastante de astronomía y también escucho podcasts. Y mis otros hobbies, ya que estamos, son el windsurf y el kitesurfing. Por tanto, a eso trato de dedicar mi tiempo libre. Auge, a día de hoy, con la subida que ha tenido, se ha puesto carísima. Entonces, no tiene por qué, ¿no? Nos salieron precios objetivo de 150 euros. En el escenario macro en el que estamos. Si el escenario mejorase por alguna razón, pues eso subiría. Javier, gracias Kim, increíble la presentación, me alegro que te haya gustado. Igor del Valle, la próxima análisis de Embracer. Puedes hacer propuestas, ya veremos. Jesús, el ley pinta mal, el ley de Estados Unidos volvió a caer en septiembre y su trayectoria descendente persistente en los últimos meses sugiere que es cada vez más probable una recesión. Pensé que llevamos muchos meses de curva de tipos invertida, de diferencial de tipos de interés, los leyes, es decir, todo apunta a que va a haber una recesión, pero eso no es nuevo. Lo que tenemos que saber es si va a ser severa o no. Y evidentemente en una recesión los clientes reducen o cancelan proyectos. Eduardo Pinto, excelente análisis. Bueno, creo que he respondido todas las preguntas. Espero que os haya gustado este análisis, espero que veáis. La idea de este canal es tratar de hacer análisis en detalle, más lo que yo creo y lo que a mí me han enseñado y lo que yo he aprendido de lo que es análisis fundamental. ¿Vale? El análisis fundamental no es coger el IPS a 3 años del consenso de analistas y multiplicarlo por un ratio PER. Eso no es análisis fundamental. Y si utilizas el consenso, que yo entiendo que si no tienes tiempo, no te dedicas a esto, pues puedes utilizar esta forma fácil de valorar. Pero ya lo he dicho públicamente,
valorar así te da una falsa sensación de que sabes valorar compañías cuando no sabes y no estás entendiendo los riesgos de la compañía. Hay que modelizar los riesgos, ¿vale? No puedes utilizar el consenso de analistas para valorar compañías. ¿Cómo ves el nivel de deuda de Nagarro? No me preocupa el nivel de deuda de Nagarro. Si algo me preocupa son las cuentas de clientes y la posible morosidad de clientes en un escenario de recesión. Eso es lo que hay que analizar y hemos analizado. Carlos Triguero, gracias por el análisis. Tu trabajo me parece increíble. ¿Tienes pensado hacer otra edición del curso el próximo año? En principio, si todo va bien, pues en abril del 23 habrá la 4ª edición. Pero te recuerdo que en este chat tienes un cupón de descuento y te puedes apuntar de momento en el curso 10K. Y si ya después te quieres apuntar al curso avanzado, pues te vamos a descontar el 50% del precio del curso 10K cuando vayas a pagar el curso avanzado. ¿Vale? Tenéis arriba, fijaros en el chat al principio, en azul, un cupón de descuento que se llama descuento directo, que es un descuento de 25 euros para quien pues, se matricule el curso 10K, que es un curso grabado, exclusivo, y os aseguro que no vais a encontrar nada parecido a lo que existe hoy de cómo analizar un informe 10K. David Paños, me parece muy correcto tu análisis. A ver. En 2020, en la crisis de la COVID, el crecimiento fue del 7, viendo la crisis del 2008, en el caso de PAM fue del menos 6.7 en un escenario de estrés y una empresa, correcto. Es decir, está muy bien fijarse en lo que dice el consenso en el año 2023-24, pero yo os invito a que os apuntéis ese número y en el año 2024 lo veis. No se va a aparecer nada ese número con el que tenéis. Entonces, tú no puedes estar modelizando en base a un IPS del año 2024 cuando aún no sabes, repito, y miro fijamente ahora, cuando aún no sabes si en el año 2023 va a venir una recesión. Por tanto, tienes que ajustar tus números a esa posibilidad de escenario, ¿vale? Doom, muy bueno, Kim, gracias por toda la info. Gracias a ti, Peri, gracias. David, muy bien. Javier Sotolino Manrique, ¿qué es lo que más te gusta de su cultura empresarial? ¿Lo que más te ha gustado de Manas? La cercanía, la verdad, y esto lo veréis el martes, y repito, la entrevista del martes no entraremos en temas de cuentas de clientes, cosas de esas, sino la idea es conocer mucho mejor la persona de Manas, ¿vale? Y cómo gestiona la empresa desde el punto de vista de su relación con los empleados, sus proveedores, sus clientes, ¿vale? Me ha gustado mucho la cercanía. Pasa que me gustaría que fuera una compañía que comunicara, que me diera más detalle, porque ya sabéis que me gustan las compañías que me ofrecen información. Y Nagarro, pues como la mayoría de consultoras ITs francesas, porque tengo experiencia en ello, ofrecen poca información. David Paños dice que le parece conservador mi análisis. Muy bien, aquí estamos para opinar. Ser conservador es bueno, es un consejo que te puedo dar después de vivir las crisis del 2009 y del 2000. Javier Cabrera, esperamos con ganas la entrevista. David Paños, la modelizo con crecimientos del 20% a medio plazo, 5 años y sale un buen upside. Sí, claro, si le pones un 40% te vas a ir más upside. Pero la economía no es lineal, suceden cosas en el futuro. Entonces tú tienes que vigilar las cosas que modelizas. Carlas, Kim, gracias al curso de valoración he seguido perfectamente tu análisis. Un acierto al apuntarme. Carlas es alumno, creo, de esta 3ª edición, si no me equivoco. Por tanto, muchas gracias. Ahora, a partir de diciembre tendré más tiempo porque ya terminamos el curso, que es un curso intensivo con muchos directos a la semana, ¿vale? Y como repito, no estoy ahora en la gestión de Draco, pues durante yo creo que 2 meses pues podré ser más activo en redes sociales. No lo he dicho, pero oye, si entendéis que es interesante toda esta información que transmito, que al final lo que estoy transmitiendo, lo que estoy tratando de traspasar el conocimiento que he adquirido durante 20-21 años, pues siendo gestor de fondos, analista, visitando ya equipos directivos desde hace muchos años, ¿vale? Con cierto reconocimiento a nivel internacional. Por tanto, si os puedo ayudar a que hagáis mejores inversiones, a que suba vuestro nivel de análisis, pues bienvenido. Y evidentemente el que quiera aprender más, pues tenéis los cursos donde pues tenéis opiniones como la de Carlas, donde pues yo creo que el grado de satisfacción es muy elevado. Joel, compré Nagarro a 90, así que tampoco me preocupa la recesión, ese es un muy buen precio, el margen de seguridad es importante, pero puede haber quien ha comprado Nagarro a 200, un Nagarro a 150 o 170. Jesús, como siempre, Kim, nunca me defraudas, gracias por el comentario. Que te veo invirtiendo en una empresa sin KPIs.
Ya sabéis, es algo que hablo bastante, pero bueno, eso no quiere decir que yo no pueda invertir en una compañía que no tenga KPIs. De hecho, yo estaba invertido en Google y Google no ofrece KPIs, pero sí que me gusta pues, tener ese control de poder estimar el crecimiento de ventas a través de otras variables, ¿no? ¿Qué remuneración hace el accionista? Pequeña recompra de acciones. Sí, la recompra de acciones es irrelevante, por tanto, no, bueno, es menos de un 1%, no la tendríamos en cuenta. Bueno, son las 9:30, llevamos ya casi 1 hora y media de directo, por tanto, si no hay alguna pregunta ya relevante, lo dejaríamos aquí. Como siempre, lleva mucho tiempo hacer este contenido, preparar esta documentación, lleva tiempo convencer a los SEOs para que vengan al canal, por tanto, lo que os pido es que compartáis este contenido en vuestras redes sociales, lo retuiteéis, lo habléis en los comentarios de YouTube. Cuanto más crezca el canal, mayor fuerza tendré para traer más SEOs en el canal. Es el único canal que está trayendo SEOs, no es fácil, ¿vale? Porque, repito, yo ya hablo con los SEOs por mi trabajo, por tanto no tendría necesidad de traerlo porque yo ya hablo con ellos. Si lo hago es para que vosotros, como va a suceder el próximo martes, recordad que es al mediodía, porque Manas está en la India, es para que vosotros le hagáis preguntas, no para que le haga yo, ¿vale? Es una diferencia que tiene el canal hacia vosotros. Por tanto, lo que os pido es pues, compartir y hablar del canal para que seamos más y más gente pues, se pueda beneficiar de este conocimiento. Villar del Campo, gracias por asistir al directo. Jauma, gracias por asistir. Peris, está hecho, gracias. Jesús Pinazo, debe ser tu récord de usuarios. Felicidades. Probablemente el récord sea el martes. Joselino, gracias una vez más. Edison, desde Lima, saludos, bienvenido. Bueno, me despido. Y dejarme repetir únicamente que en el chat tenéis ese descuento que se llama descuento directo en azul para el que se quiera matricular el curso 10K. También, si entráis a la web de Draco Global, tenéis el enlace de WhatsApp y me podéis preguntar a mí y os responderé yo directamente, no será ninguna otra persona. Y me podéis preguntar pues, preguntas o cualquier tipo de inquietud respecto a los cursos. No me preguntéis porque a veces me hacen preguntas de acciones, no voy a responder esas preguntas, ¿vale? Solo de formación. Me despido, un saludo a todos y os deseo buenas noches y nos vemos el próximo martes al mediodía en la entrevista de Manas. Un saludo, hasta luego.